Evaluación inicial y gestión. Capítulo 1. Repetir, la valoración primaria con frecuencia para identificar cualquier deterioro en el estado del paciente que indica la necesidad de una intervención adicional. En el esquema del capítulo 1 vamos a tener objetivos, introducción, la preparación, la fase prehospitalaria, la fase de hospital, el triaje, las múltiples víctimas, las bajas masivas, la valoración primaria con la reanimación simultánea como mantenimiento de la vía aérea, con la restricción de la columna cervical, modio, la respiración y ventilación, la circulación con control de la hemorragia, discapacidad neurológica, una evaluación, y exposición y control ambiental. Los adjuntos a la valoración primaria con la reanimación tenemos monitorización electrocardiográfica, oximetría de pulso, frecuencia respiratoria, capnografía y gases de sangre arterial, urinarios y catéteres gástricos, exámenes rayos X y estudio de diagnóstico. Considerar la necesidad de transferencia de pacientes y poblaciones especiales. En la evaluación secundaria, historia, examen físico, los adjuntos a la evaluación secundaria, una reevaluación, el tratamiento definitivo, los registros y las consideraciones legales, registros, consentimiento para el tratamiento, pruebas forenses, trabajo en equipo y un resumen. En los objetivos. Después de leer este capítulo y la comprensión de los componentes de conocimiento del curso ATLS proveedor, usted será capaz de 1. Explicar la importancia de la atención prehospitalaria y hospitalaria, preparación para facilitar la rápida reanimación de pacientes con traumatismos. 2. Identificar la secuencia correcta de las prioridades para la evaluación de los pacientes lesionados. 3. Explicar los principios de la valoración primaria, ya que se aplican a la evaluación de un paciente lesionado. 4. Explicar cómo el historial médico de un paciente y el mecanismo de la lesión contribuyen a la identificación de lesiones. 5. Explicar la necesidad de reanimación inmediata durante la valoración primaria. 6. Describir la evaluación inicial de un paciente. Se multiplica un lesionado usando la secuencia correcta de prioridades. 7. Identificar los peligros asociados con la evaluación inicial y la gestión de los pacientes lesionados y describir formas de evitarlos. 8. Explicar las técnicas de gestión empleadas durante la evaluación primaria y la estabilización del paciente. Se multiplican heridos. 9. Identificar los complementos a la evaluación y gestión de los pacientes lesionados. Como parte de la evaluación primaria, reconocer las contraindicaciones para su uso. 10. Reconocer a los pacientes que requieren traslado a otro centro para el tratamiento definitivo. 11. Identificar los componentes de una evaluación secundaria, incluyendo ayudantes que pueden ser apropiados durante su funcionamiento. 12. Discute la importancia de reevaluar a un paciente que no responde adecuadamente a la reanimación y la gestión. Y 13. Explicar la importancia del trabajo en equipo en la evaluación inicial de los pacientes con traumatismos. Muy bien, hay que evaluar rápidamente las lesiones, instituto de vida, ¿ya? Tener un enfoque sistemático que se puede aplicar con rapidez y precisión es esencial. Y este enfoque denominado la evaluación inicial incluye los siguientes elementos: preparación, triaje, valoración primaria, ABCDE, con la reanimación inmediata de los pacientes con lesiones que amenazan la vida. Adjuntos a la evaluación primaria y resucitación, el examen de la necesidad de traslado de pacientes, encuesta secundaria, cabeza a los pies de evaluación y la historia del paciente. Adjuntos a la evaluación secundaria, monitoreo posterior a la reanimación continuada y reevaluación, y tratamiento definitivo. Los estudios primarios y secundarios se repiten con frecuencia para identificar cualquier cambio en el estado del paciente que indica la necesidad de una intervención adicional. La secuencia de evaluación presentada en este capítulo refleja lineal o longitudinal la progresión de los acontecimientos. En esta situación clínica real, sin embargo, muchas de estas actividades se producen simultáneamente. La progresión longitudinal del proceso de evaluación permite a los médicos la oportunidad de revisar mentalmente el progreso de la reanimación real. En el ATLS, principios guían la evaluación y la reanimación de los pacientes lesionados y se requiere un juicio para determinar qué procedimientos son necesarios para los pacientes individuales, ya que pueden no requerir todos. En la preparación para los pacientes de trauma, se producen dos situaciones clínicas diferentes, en el campo y en el hospital. En primer lugar, durante la fase prehospitalaria, eventos están coordinados por los médicos del hospital de recepción. Y en segundo lugar, durante la fase de hospital, las preparaciones se hacen para facilitar la rápida trauma reanimación del paciente. La fase prehospitalaria. La coordinación con las agencias del personal prehospitalario puede acelerar en gran medida el tratamiento en el campo. El sistema prehospitalario idealmente está configurado para notificar el hospital receptor antes que el personal transporta al paciente de la escena.
Esto permite la movilización de los miembros del equipo de trauma del hospital, de manera que todo el personal y los recursos necesarios están presentes en el departamento de emergencia, en el momento de la llegada del paciente. Durante la fase prehospitalaria, los proveedores hacen hincapié en el mantenimiento de las vías respiratorias, el control de la hemorragia externa y el shock, la inmovilización del paciente y el transporte inmediato al centro apropiado más cercano, preferiblemente un centro de trauma verificado. Proveedores de asistencia deben hacer todos los esfuerzos para minimizar el tiempo de escena, un concepto que se apoya en el esquema de decisión del campo triaje. También se hace hincapié en la obtención y presentación de información necesaria para la clasificación del hospital, incluyendo momento de la lesión, los acontecimientos relacionados con la lesión y la historia clínica del paciente. Los mecanismos de la lesión pueden sugerir el grado de lesión, así como lesiones específicas de las necesidades de los pacientes evaluados y tratados. La Asociación Nacional de Comité de Emergencia Médica Prehospitalaria, Técnicos Trauma Life Support, en cooperación con el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, ha desarrollado el curso Prehospital Trauma Life Support y es similar a la del curso ATLS en el formato, aunque se refiere a la atención prehospitalaria de los pacientes lesionados. El uso de protocolos de atención prehospitalaria y la posibilidad de acceder a la dirección médica en línea, es decir, el control médico directo, puede facilitar y mejorar la atención iniciada en el campo, revisión periódica multidisciplinaria de atención al paciente, a través de un proceso de mejora de la calidad. Es un componente esencial del programa de trauma de cada hospital. Hospital de fase. La planificación anticipada para la llegada de los pacientes de trauma es esencial. El traspaso entre los proveedores de atención prehospitalaria y los que están en el hospital de resección debe ser un proceso suave, dirigida por el líder del equipo de trauma, asegurando que toda la información importante está disponible para todo el equipo, y aspectos críticos de la preparación del hospital incluyen los siguientes. Un área de reanimación está disponible para los pacientes de trauma, que funcione correctamente el equipo de las vías respiratorias, por ejemplo, laringoscopios y tubos endotraqueales, está organizado, probado y estratégicamente colocado para ser fácilmente accesible. Soluciones cristaloides intravenosos calentados están inmediatamente disponibles para la infusión, como lo son los dispositivos de control adecuados. Un protocolo para pedir ayuda médica adicional está en su lugar, así como un medio para asegurar una respuesta rápida por parte del personal de laboratorio y de radio. Acuerdos de transferencia con los centros de trauma verificados son establecidos y en funcionamiento. Debido a las preocupaciones acerca de las enfermedades transmisibles, particularmente hepatitis y el síndrome de inmunodeficiencia SIDA, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y otras agencias de salud recomiendan encarecidamente el uso de las precauciones estándar. Por ejemplo, la máscara de cara, protección ocular, impermeables al agua, vestido y guantes, para entrar en contacto con los fluidos corporales. La ACS-COV considera que estos sean mínimas precauciones y protección para todos los profesionales médicos. Las preocupaciones estándar son también un requisito de seguridad y salud ocupacional en los Estados Unidos. Triaje. Triaje consiste en la clasificación de los pacientes en función de los recursos necesarios para el tratamiento y los recursos que están realmente disponibles. El orden de tratamiento se basa en las prioridades ABC, vía aérea con la protección de la columna cervical, la respiración y la circulación con control de hemorragia. Otros factores que pueden afectar triaje y la prioridad de tratamiento incluyen la gravedad de la lesión, la capacidad para sobrevivir y los recursos disponibles. Triaje también incluye la clasificación de los pacientes en el campo para ayudar a determinar la institución médica que recibe apropiado. La activación de equipo de trauma puede ser considerada para pacientes con lesiones graves, personal prehospitalario y directores médicos. Son responsables de asegurar que los pacientes apropiados llegan a los hospitales adecuados. Por ejemplo, la entrega de un paciente que ha sufrido un traumatismo grave a un hospital que no sea un centro de trauma es inadecuado cuando un centro de este tipo está disponible. Bien, situaciones de triaje se clasifican como múltiples víctimas o víctimas, ¿ya? Las bajas múltiples. Las bajas múltiples son incidentes con víctimas múltiples, y son aquellas en las que el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no excede a la capacidad de la instalación para rendir el cuidado. En tales casos, los pacientes con problemas que amenazan la vida y aquellos que sostienen lesiones de múltiples sistemas se van a tratar primero. Gran número de víctimas. En los eventos, gran número de víctimas, el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones
exceda la capacidad de las instalaciones y el personal. En tales casos, los pacientes que tienen la mayor posibilidad de supervivencia y que requieren el menor gasto de tiempo, equipamiento, suministros y personal son tratadas primero. Valoración primaria con la reanimación simultánea. Los pacientes son evaluados y se establecen sus prioridades de tratamiento en base a sus lesiones, signos vitales y los mecanismos de lesión. Prioridades de tratamiento lógico y secuencial se establecen sobre la base de la evaluación global del paciente. Funciones vitales del paciente se debe evaluar de forma rápida y eficiente. Y el tratamiento consiste en una evaluación primaria rápida con la reanimación simultánea de las funciones vitales y una encuesta más detallada secundaria y el inicio del tratamiento definitivo. La evaluación primaria abarca el ABCDE de la atención del trauma e identifica las condiciones que amenazan la vida mediante la adhesión a esta secuencia. Un mantenimiento Irway con la restricción de movimiento de la columna cervical. Segundo, reacting y ventilación. Circulación con control de la hemorragia. Isability, evaluación del estado neurológico. Y el control ambiental. Entonces, los médicos pueden evaluar rápidamente ABCD en un paciente traumatizado. La evaluación es de 10 segundos, mediante la identificación de sí mismos, pidiendo al paciente por su nombre y preguntando qué sucedió. Una respuesta apropiada sugiere que no hay compromiso importante en las vías respiratorias, es decir, la capacidad de hablar claramente. La respiración no se ve gravemente comprometida, es decir, la capacidad para generar movimiento de aire para permitir el habla y el nivel de conciencia no se redujo notablemente, es decir, alertas suficientes para describir lo que pasó. La falta de respuesta a estas preguntas sugiere anormalidades en A, B, C, D o B, que requiere una evaluación y gestión urgente. Durante la valoración primaria, se identifican las condiciones que amenazan la vida y tratados en una secuencia de prioridades basados en los efectos de las lesiones en la fisiología del paciente, ya que en un principio puede que no sea posible identificar lesiones anatómicas específicas. Por ejemplo, el compromiso de la vía aérea puede ser secundaria a un traumatismo craneal, lesiones que causan shock o trauma físico directo a la vía respiratoria. Independientemente de la lesión que cause el compromiso de la vía aérea, la primera prioridad es la gestión de las vías respiratorias, la limpieza de la vía aérea, la aspiración, la administración de oxígeno y la apertura y asegurar la vía aérea, debido a que la secuencia de prioridad se basa en el grado de la vida. Amenaza. La anomalía que presenta la mayor amenaza para la vida se dirige en primer lugar. Recordemos que los procedimientos de Manage, descritos en este capítulo, evaluados y priorizados, están como pasos secuenciales en orden de importancia y para garantizar la claridad. En la práctica, estos pasos se llevan a cabo con frecuencia simultáneamente por un equipo de profesionales de la salud y de las vías respiratorias de mantenimiento con restricción del movimiento de la columna vertebral. Hablemos. Tras la evaluación inicial de un paciente trauma, evaluar primero la vía respiratoria para determinar la permeabilidad. Esta rápida evaluación de signos de obstrucción de la vía aérea incluye la inspección de los cuerpos extraños, la identificación de la cara, la mandíbula, iotraqueal, fracturas y lesiones laringeas que pueden resultar en obstrucción de las vías y la aspiración para limpiar la sangre o secreciones acumuladas que puede dar lugar a ser la causa de la obstrucción de las vías respiratorias. Comienza medidas para establecer una vía aérea permeable al tiempo que restringe el movimiento de la columna cervical. Si el paciente es capaz de comunicarse verbalmente, la vía aérea no es probable que esté en peligro inmediato. Sin embargo, la evaluación repetida de la vía respiratoria es prudente. Además, los pacientes con lesiones graves en la cabeza, que tienen un nivel alterado de conciencia o una puntuación de coma de Glasgow de 8 o inferior, por lo general requiere la colocación de una vía aérea definitiva. Es decir, con manguito, tubo garantizado en la tráquea. Inicialmente, la maniobra de tracción mandibular o levantar el mentón a menudo es suficiente para una intervención inicial. Si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, la colocación de una vía respiratoria orofaringea puede ser útil temporalmente. Establecer una vía aérea definitiva si hay alguna duda sobre la capacidad del paciente para mantener la integridad de las vías respiratorias. El hallazgo de respuestas motoras non-purposeful sugiere fuertemente la necesidad de manejo de vía aérea definitiva. La gestión de las vías respiratorias en pacientes pediátricos requiere el conocimiento de las características anatómicas únicas de la posición y el tamaño de la laringe en los niños, así como un equipo especial.
Si bien la evaluación y gestión de las vías respiratorias de un paciente, tener mucho cuidado para evitar el movimiento excesivo de la columna cervical, basándose en el mecanismo de trauma. Se supone que existe una lesión de la médula. Neurológica, ejemplo, combinación por sí solo no excluye el diagnóstico de lesión de la columna cervical. La columna vertebral debe ser protegida de la excesiva movilidad para evitar el desarrollo o progresión de un déficit. Y la columna cervical está protegido con un collar cervical. Cuando es necesaria la gestión de las vías respiratorias, se abre el collarín cervical y un miembro del equipo se forma de forma manual, restringe el movimiento de la columna cervical. Aunque debe hacerse todo lo posible para reconocer el compromiso de la vía aérea con prontitud y asegurar una vía aérea definitiva, es igualmente importante reconocer el potencial de pérdida progresiva de las vías respiratorias. Reevaluación frecuente de la vía respiratoria es esencial para identificar y tratar a los pacientes que están perdiendo la capacidad de mantener una vía respiratoria adecuada. Establecer una vía aérea quirúrgica si la intubación está contraindicada o no se puede lograr. La respiración y ventilación. Permeabilidad de las vías no aseguran una ventilación adecuada. Se requiere un intercambio gaseoso adecuado para maximizar la eliminación de dióxido de oxigenación y de carbono. Ventilación requiere la función adecuada de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Por lo tanto, los médicos deben examinar rápidamente y evaluar cada componente. Para evaluar adecuadamente distensión venosa yugular, la posición de la tráquea y expulsión de la pared torácica, exponer el cuello y el pecho del paciente, realizar la auscultación para asegurar el flujo de gases en los pulmones, la inspección visual y palpación puede detectar lesiones en la pared torácica que puede estar comprometida la ventilación. La percusión del tórax también puede identificar anomalías, pero durante una reanimación ruidosa, esta evaluación puede ser inexacta. Las lesiones que deterioran significativamente la ventilación en el corto plazo incluyen neumotórax, atención, hemotórax masivo, neumotórax abierto y traqueal, o lesiones bronquiales. Estas lesiones deben ser identificadas durante la valoración primaria y con frecuencia requieren atención inmediata para asegurar una ventilación eficaz. Debido a que un neumotórax, atención, compromete la ventilación y la circulación de manera dramática y aguda, la descompresión del pecho debe seguir inmediatamente cuando se sospecha por la evaluación clínica. Cada paciente lesionado debe recibir oxígeno suplementario. Si el paciente no está intubado, el oxígeno debe ser entregado por un dispositivo de máscara de depósito para lograr la oxigenación óptima. Utiliza un oxímetro de pulso para controlar la adecuación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina, neumotórax simple, sencilla hemotórax, fractura de costillas, tórax inestable, contusión pulmonar y puede comprometer la ventilación en menor grado y por lo general están identificadas durante la evaluación secundaria. Un neumotórax simple puede ser convertido a un neumotórax de atención cuando un paciente está intubado y ventilación con presión positiva se proporciona antes de descomprimir el neumotórax con un tubo de pecho. Airway y gestión ventilatoria. Bueno, de circulación con control de la hemorragia. En descirculación con control de la hemorragia, un compromiso circulatorio en pacientes con un traumatismo puede ser resultado de una variedad de lesiones. El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y el sangrado son los principales problemas circulatorios a considerar. El volumen de sangre y el gasto cardíaco. La hemorragia es la causa predominante de muerte prevenible después de la lesión. Identificar, controlar la hemorragia rápidamente y el inicio de la reanimación, por lo tanto, son pasos cruciales en la evaluación y gestión de este tipo de pacientes. Una vez neumotórax, atención, ha sido excluido como causa del choque, considere que la hipotensión después de la lesión se debe a la pérdida de sangre hasta que se demuestre lo contrario. Evaluación rápida y precisa de un estado hemodinámico del paciente lesionado es esencial. Los elementos de la observación clínica de que proporciona información importante dentro de segundos son nivel de conciencia, la perfusión de la piel y el pulso. Nivel de conciencia. Nivel de conciencia: cuando se reduce el volumen de sangre circulante, la perfusión cerebral puede verse afectada críticamente, lo que resulta un nivel alterado de conciencia. La perfusión de la piel, este signo puede ser útil en la evaluación de pacientes con hipovolemia lesionados, y un paciente con una piel de color rosa, sobre todo en la cara y extremidades, rara vez tiene hipovolemia, crítico después de la lesión. Por el contrario, un paciente con hipovolemia puede tener ceniciento, la piel facial gris y extremidades pálidas. Legumbres.
La rápida, pulso filiforme es típicamente una señal de hipovolemia. Evaluar un pulso central o de la arteria carótida, por ejemplo, femoral, ¿no? Bilateral para la calidad, la velocidad y la regularidad. Y ausencia de pulsos centrales que no pueden atribuirse a factores locales, significa la necesidad de adoptar medidas de reanimación inmediata. Sangría. Identificar la fuente de sangrado como externa o interna. Hemorragia externa es identificado y controlado durante la versión primaria. La pérdida de sangre externa rápida es administrado por presión manual directa sobre la herida. Los torniquetes son eficaces en el desangramiento masivo de una extremidad, pero conlleva el riesgo de lesión isquémica a la extremidad. Usa un torniquete solo cuando la presión directa no es eficaz y la vida del paciente está en peligro. En sujeción ciego puede resultar daño a los nervios y venas. Las principales áreas de hemorragia interna son tórax, abdomen, retroperitoneo, la pelvis y los huesos largos. La fuente de sangrado se identifica generalmente por el examen físico y de formación de imágenes, por ejemplo, una radiografía de tórax, pelvis de rayos X, evaluación centrado con sonografía para traumas o lavado peritoneal, ¿no? Ya. Inmediata gestión puede incluir la descompresión del pecho y la aplicación de un dispositivo de estabilización de la pelvis y o férulas de la extremidad. El tratamiento definitivo puede requerir tratamiento radiológico, quirúrgico o intervencionista y la estabilización de la pelvis y de los huesos largos. Iniciar los procedimientos de consulta o transferencia quirúrgica temprana en estos pacientes. Control de sangrado definitivo es esencial junto con el reemplazo adecuado de volumen intravascular. El acceso vascular debe ser establecido típicamente dos catéteres venosos periféricos de gran calibre que se colocan para administrar fluidos, sangre y plasma. Se obtiene muestra de sangre para estudios hematológicos de línea de base, incluyendo una prueba de embarazo para todas las mujeres en edad de procrear y tipo de sangre y pruebas cruzadas. Para evaluar la presencia y el grado de choque, los gases en sangre y el nivel de lactato se obtienen cuando no se puede acceder a los sitios periféricos. Infusión intraósea, el acceso venoso central o minimización se pueden utilizar dependiendo de las lesiones del paciente y el nivel de habilidad del médico. La reposición de volumen agresivo y continuado no es sustituto para el control definitivo de la hemorragia. Shock asociado con la lesión es más a menudo hipovolémico de origen. En tales casos, iniciar la terapia de fluidos 4 con cristaloides. Todas las soluciones 4 deben calentarse, ya sea por el almacenamiento en un ambiente cálido, es decir, 37 a 40, 98.6 Fahrenheit a 104 Fahrenheit, o se debe administrar a través de dispositivos de calentamiento llenas de líquido, ¿no? Un bolo de 1 litro de una solución isotónica puede ser necesaria para lograr una respuesta adecuada en un paciente adulto. Si un paciente no responde al tratamiento inicial con cristaloides, él o ella debe recibir una transfusión de sangre. Los líquidos se administran con prudencia, como la reanimación agresiva antes del control de la hemorragia se ha demostrado para aumentar la mortalidad y la morbilidad. Los pacientes con traumas gravemente heridos están en riesgo de coagulopatía, que puede ser alimentado además por medida de reanimación. Esta condición potencialmente establece un ciclo de sangrado en curso y más en reanimación que puede ser mitigado mediante el uso de protocolos de transfusión masiva con componente de la sangre administradas a bajas relaciones predefinidas. Un estudio que evalúa a los pacientes de trauma de recepción de fluidos en el ED encontró que la reanimación de cristaloides de más de 1.5 litros aumentó independientemente el odds ratio de la muerte. Algunos pacientes con lesiones graves llegan con coagulopatía ya establecida, lo que ha llevado a algunas jurisdicciones para administrar el ácido tranexámico preventivamente en pacientes gravemente heridos. Estudios militares europeos y americanos demuestran mejoraron la supervivencia cuando se administra ácido tranexámico el plazo de 3 horas de la lesión. Cuando Volusec en el campo de seguimiento infusión se administra más de 8 horas en el hospital. Discapacidad, neurológicos, evaluación. Bueno, una evaluación rápida, neurológica, establece el nivel de conciencia y el tamaño pupilar. Y la reacción del paciente identifica la presencia de la lateralización signos y determina el nivel de lesión de la médula espinal si está presente. La GCS es un método rápido, simple, y el objetivo para determinar el nivel de conciencia, la puntuación motora de la GCS, correlaciona con el resultado. Una disminución en el nivel de conciencia de un paciente que puede indicar disminución de la oxigenación o perfusión cerebral o puede ser causada por una lesión cerebral directa.
Una alteración del nivel de conciencia indica la necesidad de reevaluar inmediatamente oxigenación, ventilación y estado de la perfusión del paciente. La hipoglucemia, alcohol, narcóticos y otros medicamentos también pueden alterar el nivel de conciencia de un paciente. Hasta que se demuestre lo contrario, siempre suponer que los cambios en el nivel de conciencia son el resultado de una lesión del sistema nervioso central. Recuerda que las drogas o intoxicación por alcohol puede acompañar a la lesión cerebral traumática. La lesión cerebral primaria desde el efecto estructural de la lesión en el cerebro, prevención de la lesión cerebral secundaria, mantener la oxigenación y perfusión adecuada son los principales objetivos y tienen una gestión inicial. Debido a la evidencia de lesión cerebral puede estar ausente o mínima en el momento de evaluación inicial y es crucial para repetir el examen. El paciente con evidencia de lesión cerebral debe ser tratado según una instalación que cuenta con el personal y recursos necesarios para anticipar y gestionar las necesidades de estos pacientes. Cuando los recursos para el cuidado de estos pacientes no son arreglos disponibles para la transferencia, debe comenzar tan pronto como se reconoce esta condición. De igual modo, consultar a un neurocirujano se reconoce una lesión cerebral. La exposición y control ambiental. Durante la valoración primaria, quite toda la ropa del paciente, por lo general cortando sus prendas para facilitar un examen completo y evaluación. Después de completar la evaluación, el paciente con mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para evitar que él o ella se desarrolle hipotermia en el área de trauma recibido, recibir fluidos intravenosos calientes antes de la infusión de ellos y mantener un ambiente cálido. La hipotermia puede estar presente cuando el paciente llega o puede desarrollarse rápidamente en el E. Si el paciente está al descubierto y se somete a la administración rápida de los fluidos de temperatura ambiental o de la sangre refrigerada. Debido a que la hipotermia es una complicación potencialmente letal en pacientes lesionados, tomar medidas agresivas para prevenir la pérdida de calor del cuerpo y restaurar la temperatura corporal anormal. La temperatura corporal del paciente es una prioridad más alta que la comodidad de los profesionales de salud y la temperatura del área de reanimación se debe aumentar para reducir al mínimo la pérdida de calor del cuerpo. El uso de un alto flujo de fluido más caliente para calentar líquidos cristaloides a 39 grados Celsius, 102,2 grados Fahrenheit se recomienda, ¿no? Cuando calentores de líquidos no están disponibles. Un horno de microondas se puede utilizar para calentar líquidos cristaloides, pero nunca debe ser usado para calentar los productos sanguíneos. Trampa. La hipotermia puede estar presente en la admisión. Prevención, asegurar un ambiente cálido, usar mantas calientes, los líquidos tibios antes de administrar. Trampa. La hipotermia puede desarrollarse después de la admisión. Prevención, la hemorragia de control rápidamente, los líquidos tibios antes de administrar, asegurar un ambiente cálido, use mantas calientes. Los adjuntos a la valoración primaria con la reanimación. Los adjuntos utilizados durante la evaluación primaria incluyen electrocardiografía continua, oximetría de pulso, dióxido de carbono, el seguimiento y la evaluación de la frecuencia ventilatoria y la medición de gases en sangre arterial. Además, los catéteres urinarios que pueden colocar para supervisar la producción de orina y evaluar para hematuria, catéteres gástricos, descomprimir distensión y evaluar para pruebas de sangre. Otras pruebas útiles son lactato en sangre, examen de rayos X, por ejemplo, el pecho y pelvis. FAS, extendida evaluación centrado con sonografía para trauma y DPL. Parámetros fisiológicos tales como la frecuencia del pulso, la presión sanguínea, la presión del pulso, la frecuencia respiratoria, los niveles de ABG, la temperatura corporal y la producción de orina son medidas evaluables que reflejan la adecuación de reanimación. Los valores de estos parámetros se debe obtener tan pronto como sea práctico durante o después de completar la evaluación primaria y reevaluados periódicamente. Monitorización electrocardiográfica. Electrocardiografía. ECG. El seguimiento de todos los pacientes de trauma es importante. Las arritmias incluyen taquicardia, inexplicable, fibrilación auricular, contracción de ventriculares prematuras y ST, el segmento cambian, ¿no? Indicar una lesión cardíaca como actividad eléctrica sin pulso, PEA. Puede indicar taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión y profunda hipovolemia. Cuando bradicardia, conducción aberrante y latidos prematuros están presentes, hipoxia e hipoperfusión, se debe sospechar inmediatamente la hipotermia externa también por arritmias. Oximetría de pulso. La oximetría de pulso es un valioso complemento para el monitoreo de la oxigenación en pacientes lesionados. Un pequeño sensor se coloca en el dedo del pie, lóbulo de la oreja y en el otro lugar conveniente. La mayoría de los dispositivos demuestran la frecuencia de pulso y la saturación de oxígeno de forma continua. La absorción relativa de la luz por la oxihemoglobina
y desoxihemoglobina se evalúa midiendo la cantidad de luz roja e infrarroja que emerge en los tejidos atravesados por los rayos de luz y procesados por el dispositivo. La producción de un nivel de saturación de oxígeno, la oximetría de pulso, no mide la presión parcial de oxígeno o dióxido de carbono, y la medición cuantitativa de estos parámetros se produce tan pronto como sea práctico y se repite periódicamente para establecer tendencias. Además, la saturación de hemoglobina desde el oxímetro de pulso debe ser comparado con el valor obtenido a partir de análisis ABG. Inconsistencia indica que una de las dos determinaciones es un error. Frecuencia ventilatoria, capnografía y los gases en sangre arterial. La frecuencia ventilatoria, capnografía y las mediciones de ABG se utilizan para controlar la suficiencia de la respiración del paciente. La ventilación se puede monitorizar usando los niveles de dióxido de carbono de manera final de la expiración dióxido de carbono. Y puede ser detectado mediante colorimetría, capnometría o capnografía, técnica de monitorización no invasiva que proporciona la penetración en los pacientes, en el paciente de ventilación. La circulación y el metabolismo, debido a que los tubos endotraqueales pueden desprenderse cuando un paciente se mueve. La capnografía se puede utilizar para confirmar la intubación de la vía aérea versus el esófago. Sin embargo, la capnografía no confirma la posición apropiada del tubo dentro de la tráquea. Final de expiración. Dióxido de carbono también se puede utilizar para un control estricto de la ventilación para evitar la hipoventilación y la hiperventilación. Refleja el gasto cardíaco y se utiliza para predecir el retorno de la circulación espontánea durante la RCP. Además de proporcionar información relativa a la adecuación de la oxigenación y la ventilación, los valores de ABG proporcionan información de la base de ácido en el trauma. En el trauma, marco bajo pH y exceso de bases niveles indican choque. Por lo tanto, el tener estos valores puede reflejar mejoras con la reanimación. Catéteres urinarios y gástrica. La colocación de catéteres urinarios y gástrica se produce durante o después de la evaluación primaria. Entonces, catéteres urinarios. Los catéteres urinarios, la producción de orina, bueno, es un indicador sensible de estado de volumen de paciente y refleja la perfusión renal. Seguimiento de la producción de orina se logra mejor mediante la inserción de un catéter de vejiga permanente. Además, una muestra de orina debe ser sometida a análisis del laboratorio de rutina, cateterización y transuretral de la vejiga. Está contraindicada para pacientes que pueden tener una lesión uretral y sospechar de una lesión uretral en presencia de cualquier sangre en el meato uretral o equimosis perineal. En consecuencia, no inserte un catéter urinario antes de examinar el perineo y los genitales. Cuando se sospecha de una lesión uretral, confirmar la integridad de la uretra mediante la lesión de un uretrograma retrógrado antes de que inserte el catéter. A veces, anomalías anatómicas, por ejemplo, estenosis de la uretra o la hipertrofia prostática, se oponen a la colocación de catéteres vesicales permanentes a pesar de la técnica apropiada. Los especialistas deben evitar la manipulación excesiva de la uretra y el uso de instrumentos especializados y consultar a un urólogo antes de tiempo. Los catéteres gástricos, el tubo gástrico está indicado para descomprimir la distensión del estómago, disminuir el riesgo de aspiración y comprobar para la hemorragia gastrointestinal superior de un trauma. La descompresión del estómago reduce el riesgo de aspiración, pero no evita por completo contenido gástrico gruesas y semisólidas no volverán a través del tubo, y colocando el tubo puede inducir el vómito. El tubo es eficaz solo si está correctamente colocado y unido a la succión apropiada. O sea, la sangre en el aspirado gástrico puede indicar gel oropharynx, es decir, tragado, ¿no? La sangre. La inserción traumática o lesión real en el tracto digestivo superior, si una fractura de la lámina cribosa se sabe o se sospecha. Inserte el tubo gástrico por vía oral para evitar el paso intracraneal. En esta situación, cualquier instrumento nasofaringio es potencialmente peligroso y se recomienda una vía oral. Trampa. La colocación del catéter gástrico puede inducir el vómito. Prevención. Este preparado para lograr el paciente y garantizar la aspiración está disponible inmediatamente. Trampa. Hallazgos del oxímetro de pulso pueden ser inexactos. Bueno, hay que asegurar la colocación del oxímetro pulso que esté por encima del manguito de PA y confirmar los resultados con los valores de la GSA. Exámenes de rayos X y estudios de diagnóstico. Utilice exámenes de rayos X con criterio.
y que no se demora la reanimación del paciente o la transferencia a la atención definitiva en pacientes que requieren un mayor nivel de atención, anteropost, pecho y la pelvis anteroposterior, películas, a menudo proporcionan información para guiar los esfuerzos de reanimación de pacientes con un traumatismo cerrado, y la radiografía de tórax puede mostrar lesiones potencialmente mortales, que requiere tratamiento o investigación más a fondo, y las películas de la pelvis pueden mostrar fracturas de la pelvis que pueden indicar la necesidad de una transfusión de sangre antes de tiempo. Estas, estas películas se pueden tomar en el área de reanimación con una unidad portátil de rayos X, pero no cuando se interrumpa el proceso de reanimación. Hacer, obtener radiografías de diagnóstico esenciales, incluso en pacientes embarazados. Bien, rápido, FAS y DPL son herramientas útiles para la detección rápida de la sangre intraabdominal, neumotórax y hipotórax. Su uso depende de la habilidad y la experiencia del médico. DPL puede ser difícil de realizar en pacientes que están embarazadas y han tenido antes la parotomías o son obesos, ¿no? Consulta quirúrgica debe ser obtenido antes de realizar este procedimiento en la mayoría de las circunstancias. Además, la obesidad y el gas intestinal intraabdominal pueden comprometer las imágenes obtenidas por FAS. El hallazgo de sangre intraabdominal indica la necesidad de una intervención quirúrgica en pacientes hemodinámicamente anormales. La presencia de sangre en FAS o DPL en el paciente hemodinámicamente estable requiere la participación de un cirujano como un cambio en la estabilidad del paciente y puede indicar la necesidad de intervención. Considerar la necesidad de transferencia de pacientes. Durante la evaluación primaria con la reanimación, el médico evaluar con frecuencia obtiene información suficiente para determinar la necesidad de trasladar al paciente a otro centro de atención definitiva. Este proceso de transferencia puede iniciarse inmediato por el personal administrativo en la dirección del líder del equipo de trauma, mientras se realizan las medidas de evaluación y de resucitación adicionales. Es importante no retarde transferencia para llevar a cabo una profunda evaluación diagnóstica. Solo realizar pruebas de que mejora la capacidad de resucitar, estabilizar y asegurar la transferencia sobre el paciente. Y una vez que se ha tomado la decisión de transferir un paciente, la comunicación entre los médicos de referencia y que reciben es esencial. Poblaciones especiales. Las poblaciones especiales, la población de pacientes que requieren una consideración especial durante la evaluación inicial son los niños, las mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes obesos y los atletas. Las prioridades para el cuidado de estos pacientes son los primeros que para todos los pacientes de trauma, pero estas personas pueden tener respuestas fisiológicas que no siguen patrones esperados y las diferencias anatómicas que requieren equipo o una consideración especial. Los pacientes pediátricos tienen la fisiología única, y ¿no? Las cantidades de sangre, fluidos, medicamentos varían con el tamaño del niño. Además, los patrones de lesión y el grado y rapidez de pérdida de calor difieren. Los niños suelen tener abundante reserva fisiológica y con frecuencia tienen pocos signos de hipovolemia, incluso después de la depresión de volumen severa. Cuando el deterioro se produce, es precipitada y catastrófico. Cuestiones específicas relacionadas con los pacientes pediátricos con traumatismos, ¿no? Y bueno, los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo pueden modificar la respuesta del paciente a la lesión. El reconocimiento temprano del embarazo mediante la palpación del abdomen por un útero grávido y pruebas de laboratorio, por ejemplo, gonadotropina coriónica humana, ¿no? HCG, así como la evaluación fetal temprana, son importantes para la supervivencia materna y fetal. Cuestiones específicas, ¿ya? Trauma en el embarazo y violencia en la pareja. Aunque las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las causas principales de muerte en los adultos mayores, el trauma es también una causa mayor de muerte en esta población. La reanimación de los adultos mayores
La reanimación de los adultos mayores merece especial atención. El proceso de envejecimiento disminuye la reserva fisiológica de estos pacientes. Y cardíaca, crónica, respiratoria, enfermedades metabólicas pueden perjudicar su capacidad para responder a la lesión en la misma forma que los pacientes más jóvenes, ¿no? Comorbilidades como la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad arterial coronaria, enfermedad pulmonar restrictiva y obstructiva, coagulopatía, enfermedad del hígado y enfermedad vascular periférica son más comunes en pacientes mayores y puede afectar negativamente a los resultados después de la lesión. En adición, el uso a largo plazo de los medicamentos puede alterar la respuesta fisiológica normal a la lesión y con frecuencia conduce a la sobreresucitación o bajo reanimación. En esta población de pacientes, a pesar de estos hechos, la mayoría de los pacientes con traumatismos mayores recuperan cuando son tratados adecuadamente. Se escribe cuestiones específicas de los adultos mayores con un traumatismo. ¿Ya? Los pacientes obesos presentan un desafío particular en el trauma. Como su anatomía puede realizar procedimientos tales como la intubación, va a ser difícil, va a ser peligrosa. Las pruebas de diagnóstico tales como rápido, DPL, TC, son también más difíciles. Los pacientes obesos presentan un desafío particular en el trauma. Como su anatomía puede realizar procedimientos tales como la intubación difícil y peligrosa. Las pruebas de diagnóstico tales como rápido, DPL y la TC son también más difíciles. Los pacientes obesos presentan un desafío particular en el de trauma, como su anatomía puede realizar procedimientos tales como intubación difícil y peligrosa, las pruebas de diagnóstico tales como rápido, DPL y la TC son también más difíciles. Además, muchos pacientes obesos han o cardiopulmonar enfermedad, lo que limita su capacidad para compensar las lesiones y el estrés. La reposición de líquido rápida puede exacerbar sus comorbilidades subyacentes debido a su excelente acondicionamiento. Los atletas no pueden manifestarse los primeros signos de shock, como la taquicardia y taquín. También puede tener normalmente baja presión arterial, sistólica y diastólica. Evaluación secundaria. La evaluación secundaria no comienza hasta que se haya completado la evaluación primaria. Los esfuerzos de resucitación están en marcha y la mejora de la función vital del paciente ha sido demostrada. Cuando el personal adicional estén disponibles, parte de la evaluación secundaria puede llevarse a cabo mientras que nosotros mismos el personal asisten a la evaluación primaria. Entonces, este método debe de ninguna manera interferir con el rendimiento de la evaluación primaria, que es la más alta prioridad. La evaluación secundaria es una evaluación de la cabeza de los pies, del trauma del paciente, es decir, una historia completa, un examen físico, incluyendo reevaluación de todos los signos vitales, cada región del cuerpo está completamente examinado, la posibilidad de perder una lesión o no apreciar la importancia de una lesión es grande, especialmente en un paciente que no responde o es inestable. La historia. Cada evaluación médica completa incluye una historia del mecanismo de la lesión. A menudo una historia no puede ser obtenida de un paciente que ha sufrido un traumatismo. Por lo tanto, personal prehospitalario y la familia deben proporcionar esta información. La historia amplio es una regla mnemotecnia útil para este propósito, ¿no? Alergias, los medicamentos utilizados actualmente, enfermedades pasadas, embarazo, la última comida, eventos, medio ambiente relacionado con la lesión. La condición del paciente está muy influenciada por el mecanismo de la lesión. El conocimiento del mecanismo de la lesión puede mejorar la comprensión del estado fisiológico del paciente y proporcionar pistas a las lesiones previstas. Algunas lesiones pueden predecirse, bueno, en base a la dirección, a la cantidad de energía asociada con el mecanismo de la lesión. Los patrones de lesión también se ven influidas por los grupos de edad y actividades. Las lesiones se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Romo y trauma penetrante. Otros tipos de lesiones para los cuales la información histórica es importante incluyen lesiones térmicas y las causadas por entornos peligrosos. Un traumatismo cerrado. Traumatismo cerrado a menudo es el resultado de las colisiones de automóviles, caídas y otras lesiones relacionadas con el transporte, la recreación y ocupación, y también puede ser consecuencia de la violencia interpersonal. La información adicional para obtener aproximadamente colisiones de automóviles incluye el uso de cinturón de seguridad, la deformación de la rueda de dirección, la presencia y activación de dispositivos de airbag, dirección del impacto, el daño al automóvil en términos de mayor deformación o la intrusión en el compartimiento de pasajeros y la posición del paciente en el vehículo. La eyección del vehículo aumenta en gran medida la posibilidad de lesión grave. El trauma penetrante, los factores que determinan el tipo y extensión de la lesión y posterior gestión, incluye la región del cuerpo que se lesionó, órganos en el camino del objeto penetrante y la velocidad del misil. Por lo tanto, en víctima de disparo, la velocidad, calibre, presunta trayectoria de la bala y la distancia desde la huega a la herida puede proporcionar pistas importantes, ¿no?
sobre la extensión de la lesión. Lesión térmica, las quemaduras son un tipo importante de trauma que puede ocurrir solo o en conjunción con un traumatismo cerrado y o penetración resultante de, por ejemplo, un automóvil de ardor explosión, la caída de escombros o intento de un paciente para escapar de un incendio. Las lesiones por inhalación e intoxicación por monóxido de carbono a menudo complican las lesiones por quemaduras y la información relativa a las circunstancias de la lesión por quemadura puede aumentar el índice de sospecha de la lesión por inhalación o exposición a sustancias tóxicas de la combustión de los plásticos y productos químicos. La hipotermia aguda o crónica sin una protección adecuada contra la pérdida de calor produce lesiones por frío, ya sea local o generalizada. La pérdida de calor significativa puede ocurrir a temperaturas moderadas, ¿no? Si la ropa mojada, disminución de la actividad, vasodilatación causada por alcohol o drogas, compromete la capacidad del paciente para conservar, pues, el calor. ¿Ya? Obtenido a partir del personal prehospitalario, lesiones térmicas se abordan más adelante. En el medio ambiente peligroso, una historia de exposición a los productos químicos, toxinas y la radiación es importante obtener por dos razones principales, ¿no? Estos agentes pueden producir una variedad de pulmonar, cardíaco y disfunción de órganos internos en los pacientes lesionados y puede presentar un peligro para los profesionales sanitarios. Con frecuencia, los únicos medios del clínico de preparación para el tratamiento de un paciente con antecedentes de exposición a un ambiente peligroso es entender los principios generales de gestión de dichas condiciones y establecer contacto inmediato con un centro de toxicología regional. Continuamos con examen físico en el siguiente video. Muy bien, eso es todo. Gracias.